Hola, ¿cómo están? El tema de hoy, histología del sistema arterial. Vamos rápido con él. En esta imagen nosotros estamos viendo una arteria. Vamos a estudiar hoy día tres tipos de arterias: arterias grandes, medianas y pequeñas. ¿Qué es lo que vemos acá? La famosa luz del vaso, que correspondería a esto de acá, que también se llama lumen. De adentro hacia afuera, las arterias tienen las siguientes capas: una túnica íntima porque está en íntima relación con la luz del vaso; una túnica muscular, que es un poquito más gruesa, que se va a denominar túnica media; y una túnica externa, o también denominada túnica adventicia. Entonces síganme con la infografía. Acá vemos un dibujo de las células epiteliales planas, también denominadas endotelio, que están relacionándose con la luz del vaso. Por debajo de ella, obviamente, la membrana basal. Vamos a ver enseguida lo que es el subendotelio, donde voy a encontrar tejido conectivo fibroelástico. Y aquí, presta atención, estas líneas curvadas que se ven va a delimitar lo que sería la lámina elástica interna, pero que está mal definida, por eso se ve de forma discontinua o segmentada. Ahora, por debajo de ella tenemos las células musculares lisas. Espera un rato. Entonces, ¿quién me está separando la túnica media de la túnica íntima? La lámina elástica interna. Ahora, vamos a ver nosotros que se cambió o se modificó la estructura de las células musculares lisas. ¿A qué corresponde? A estas células musculares lisas me van a producir o me van a secretar lo que se denomina elastina, y esa elastina me va a convertir en una membrana fenestrada de elastina, lo cual le va a dar mayor elasticidad, porque aquí en esta capa también tengo tejido conjuntivo elástico. Ahora, ¿qué es lo que debo saber? Estas células musculares lisas están alrededor de 50 camadas o 50 capas de células musculares lisas, una encima de otra. Ahora vemos en la siguiente imagen el tejido o la túnica externa o túnica adventicia, que está correspondientemente con fibras elásticas, fibras de colágeno, tejido conjuntivo. Vamos a ver que va a tener algunas células que son denominadas como los fibroblastos, los macrófagos, y aquí se pinta algo bonito. Rojo, porque va a ser el famoso vaso vasorum, que le va a dar nutrición aquí a estas células musculares; y el amarillo, lo que es el nervio vasorum, el que le va a dar la inervación a través de fibras simpáticas, lo que me va a liberar noradrenalina y me va a dar la estimulación de vasoconstricción. Hay algo que falta acá, hay algo que no me entra, dicen, ¿no? Algunos, que aquí no se ve la lámina elástica externa. Sí, no se ve porque comúnmente a nivel microscópico no se logra ver, pero sí tiene, porque si me separa acá la interna de la íntima de la media, aquí tendría que haber un límite, ¿no? Entonces sería la lámina elástica externa, que no se logra ver, por eso no lo dibujé, para que tú te grabes en la mente eso. Existe y me separa la túnica media de la túnica externa. Este es un resumen, y aquí te coloreo lo más importante. La lámina elástica interna está mal definida, segmentada. Como te dije, la elastina es la que es secretada por las células musculares lisas y me producen esa membrana fenestrada, que me está dando otra particularidad. En la siguiente imagen vemos que por qué se llaman arterias grandes. Ahora, atiende esto. Número 10. Esta es la arteria aorta con su callado aórtico. Aquí va a estar el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común y la arteria subclavia. Esto del lado izquierdo, ¿no? Ahora, esta número 9 sería la arteria pulmonar. Están saliendo del ventrículo izquierdo la arteria aorta y del ventrículo derecho la arteria pulmonar. Se denomina arterias elásticas porque estas arterias van a tener alrededor primero de 1 a 3 centímetros. Gracias a la elastina van a resistir la presión. Y a estas arterias grandes o elásticas también se las llaman como arterias de conducción, porque me están conduciendo la sangre eyectada de los ventrículos a través de sus grandes arterias hacia los tejidos y hacia los órganos. No te debes olvidar de esto. Típica pregunta de examen: ¿cuáles son denominadas arterias de conducción? Las que están conduciendo la sangre, resistiendo las altas presiones de inicio, que serían estas grandes, y las grandes distancias. Acuérdate que son de gran longitud, ¿no? Eso como característica de las arterias grandes o elásticas. Vamos a la siguiente. En las arterias medianas o musculares vemos lo siguiente: nuevamente la luz del vaso, el endotelio, la membrana basal, otra vez el subendotelio, el tejido conjuntivo fibroelástico. Y no te olvides de esto. ¡Pam! ¿Hay algo diferente en relación a la otra? Sí. Esta lámina elástica interna ya está mejor definida, no está segmentada. Vamos a ver ahora las famosas células musculares lisas. Si yo sigo avanzando, ya no existe una capa de membrana fenestrada que la está recubriendo.
Pero ¿cuál sería la diferencia con la otra? Que aquí van a haber alrededor de 10 a 40 capas, o sea, camadas, una encima de otra, de células musculares lisas. En el anterior había hasta 50 alrededor, ¿no? A nivel de la arteria aorta, por ejemplo. Ahora, acá vamos a ver que ya vemos otra camada que sería la lámina elástica externa. Aquí sí se puede ver a nivel microscópico y por eso te lo dibujo en este esquema. Por debajo tenemos nuevamente el tejido conjuntivo de la túnica adventicia con fibroblastos, con macrófagos y obviamente con el tejido conjuntivo fibroelástico y colágeno. Y vamos a ver nuevamente el vaso vasorum y el nervio vasorum. No te olvides, nutrición, y aquí me va a ayudar a la vasoconstricción a través de sus fibras simpáticas y de la noradrenalina. En un resumen que te dejo acá, te coloreo en negrita, que aquí ya vemos la túnica íntima, la lámina elástica interna bien definida, y aquí ya aparece la lámina elástica externa, ¿no? Como hemos visto. Y aquí vemos que tenemos una gran cantidad de fibras elásticas. ¿Qué más es lo que debo saber? ¿Por qué se llaman arterias medianas o musculares? Porque son las que van a ir a los tejidos y a los órganos en irrigación. Por eso se llaman también arterias de distribución. Por ejemplo, si yo te hablo de una arteria femoral, una arteria braquial, radial, cubital, las famosas arterias torácicas, todas estas arterias que tienen nombres y apellidos se denominan medianas o musculares. Y que no se te olvide que miden alrededor de 1 centímetro a 0,2 milímetros, y esa es su particularidad, ¿no? Ahora, vamos a las arterias pequeñas. ¿Qué es lo que diferencia las arterias pequeñas de las otras restantes? Nuevamente, luz del vaso, lo mismo, un endotelio, una membrana basal, un subendotelio con su tejido conjuntivo fibroelástico, ¡pum! Otra vez, una gran diferencia. ¿Qué se ve diferente aquí de lo anterior? La lámina elástica interna está más delgada o fina. Por debajo de ella, otra diferencia en relación a las anteriores dos arterias. Vemos que solamente existen 2 camadas de células musculares lisas. Y aquí abajo vuelve a aparecer la lámina elástica externa con sus características. Paremos acá un rato. Por las camadas de células musculares lisas, las arterias pequeñas se van a dividir de 2 formas. Arterias pequeñas cuando tienen hasta 8 camadas, 8 capas de células musculares lisas, y arteriolas cuando tienen hasta 2. Entonces en este caso esta se denominaría una arteriola, ¿no? Como corresponden. Esta particularidad de las arterias pequeñas es porque ayudan a mantener la presión arterial o la tensión arterial. Y la otra característica, obviamente, que su diámetro, su luz del vaso va a ser mucho menor. Va a tener un alrededor de diámetro de 200 micras hasta 20 micras, ¿ya? No te olvides que la túnica adventicia se mantiene casi similar, solamente hay una particularidad. ¿Hay fibroblastos? Hay nuevamente. ¿Hay macrófagos? Hay. ¿Hay tejido conjuntivo? Hay. Pero no aparece el vaso vasorum, pero sí aparece el nervio vasorum, ¿no? Porque el nervio vasorum tiene que aparecer, obviamente, porque me va a regular a través de la vasoconstricción lo que es la presión arterial. Y si no aparece el vaso vasorum es porque de la luz del vaso el torrente sanguíneo va a dar la nutrición a las otras camadas que vienen por debajo de lo que es la íntima. Ya que no existe vaso vasorum, tiene que haber un encargado de eso. Te coloreo lo mismo. Como te dije, la lámina elástica interna está fina y volvemos a ver una lámina elástica externa. Ahora, los vasos sanguíneos tienen una particularidad. Tienen lo que es su túnica interna, como te dije, que me controla el flujo sanguíneo, secreción de mediadores químicos, contracción del vaso, permeabilidad capilar. Y aquí está lo más importante, la túnica media es la que te regula el flujo de sangre y regula lo que es la tensión o la presión arterial. Y la túnica externa, como vimos, aquí tenemos lo que son como puntos de anclaje para los nervios y para el vaso vasorum, ¿no? En relación a los de grande calibre, como vimos hace rato, grande y mediano, y en el pequeño ya no existía lo que era el vaso vasorum. Eso es el tema de hoy día en relación al sistema arterial, pero nos faltan lo que son los capilares. Ahora, veamos los capilares que se van a dividir de 3 características. Para empezar, los capilares son aquellos que conectan el sistema arterial con el sistema venoso. Y vamos a ver lo siguiente. Iniciamos con el capilar continuo. Tenemos continuos, fenestrados y sinusoides. En el continuo, como dice continuo, hay una continuidad y no hay una gran separación. A diferencia de las arterias anteriores mencionadas, aquí existen lo que son las hendiduras y después del endotelio solamente existe lo que es la membrana basal. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Solo están interrumpidos por las hendiduras intercelulares que vemos en pantalla, que son esas que se han coloreado de color negro,
y ahí tendríamos un endotelio y su membrana basal. No hay un tejido muscular liso, una capa media, como hemos visto hace rato, o fibro, o la lámina elástica interna y lámina elástica externa. Solamente estos dos componentes. Ahora, ¿qué es lo que yo debo saber? ¿Dónde encontramos estos capilares continuos? Lo que van a hacer es una permeabilidad selectiva. Y en el cuerpo humano te preguntas tú, ¿quién es más selectivo? Obviamente el sistema nervioso central. Entonces aquí vamos a ver que gracias a estos capilares continuos que se encuentran a nivel del sistema nervioso central, los capilares van a decir, bueno, tú entras, tú no entras, tú entras, tú no entras. Luego en los pulmones, de la misma manera, solamente va a realizar el intercambio gaseoso. No te olvides que los capilares tienen un diámetro alrededor de 8 a 10 micras, ¿no? En otros libros mencionan de 6 a 8, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? Pero estos glóbulos rojos lo que hacen es lo siguiente. Antes por las arterias grandes, arterias medianas venían corriendo, ¿no? Llegaron las arterias pequeñas, ya iban medio caminando. Ahora aquí están una tras otra, porque al ser casi similar su tamaño dimensional al tamaño de lo que es el capilar, entonces tienen que hacer una fila para avanzar. Y gracias a eso ellos pueden hacer su intercambio capilar en relación a dejar, por ejemplo, oxígeno en lo que es el sistema nervioso, en los pulmones, el intercambio alveolo capilar, y los nutrientes a nivel del tejido musculoesquelético, liso y piel. Y obviamente de tal forma también recoger los desechos, ¿no? Ahora, aquí tenemos los famosos capilares fenestrados. ¿Cuál es la característica? Ya te di acá una imagen, se me fue. El riñón. ¿Qué es lo que hacen en el riñón? Se absorben sustancias. Entonces los capilares fenestrados permiten la absorción de sustancias a través de las siguientes características. Volvemos a ver las famosas hendiduras intercelulares, pero aquí hay una gran diferencia. Se volvieron a pintar acá unos agujeritos que serían los poros. Estas poros o fenestraciones al endotelio le da una característica que van a pasar ya más moléculas, más proteínas, más sustancias de adentro del capilar hacia afuera. Ahora tenemos entonces un endotelio fenestrado, unos poros, por esa razón su nombre, una membrana basal y su hendidura intercelular. ¿Dónde los encontramos? Riñón. ¿Dónde más encontramos? Aquellos lugares donde se exista la absorción de sustancias, como pueden ser las vellosidades del intestino delgado, plexo coivideo y glándulas endocrinas. Entonces aquí tú aumenta, por ejemplo, lo que te mencionaba, glándulas endocrinas, ¿no? A este dibujo. Ahora vamos por lo siguiente. El capilar sinusoidal o los sinusoides. ¿Dónde encontramos? Órale. Ves esta imagen muy diferente a la anterior que hemos visto, ¿no? Hay unos poros más grandes, unos espacios intercelulares más grandes y la membrana celular basal, mejor dicho, está incompleta. Entonces, poros grandes, hendidura intercelular más grandes y la membrana basal incompleta. ¿Dónde encontramos esto? Obviamente en lugares donde yo tengo que ir a hacer un intercambio o dejar proteínas de gran tamaño o células de gran tamaño. Entonces, adivina dónde vamos a encontrar. En hígado, en vaso y en médula ósea. ¿Por qué encontramos en ellas? Porque en vaso vamos a ver que los glóbulos rojos ya van a llegar ahí, y en vaso dicen ya pasaron 120 días y te diste cuenta tú que ya en los capilares ya prácticamente están chocando con los capilares, con sus paredes de los capilares, destruyendo así su membrana plasmática y envejeciendo. Y entonces dice, bueno, yo me quedo aquí en el vaso, ya pasó mi etapa de vida, y como hay espacio para salir a través de estos poros grandes o hendiduras grandes, entonces yo me quedo acá, dice. En el hígado porque va a hacer un intercambio de las grandes proteínas, ¿no? Que tenemos como albúmina, globulina, y en relación a lo que es la médula ósea roja porque van a estar las famosas células sanguíneas que van a ir al torrente, ¿no? En relación a su conducción que va a tener. Entonces eso sería en relación a los capilares que vemos. Si tú me preguntas cuáles son los tipos de intercambio, fácil, difusión y transitosis. Si hablamos de difusión es lo que hemos visto, intercambio gaseoso. Y si hablamos de transitosis, pueden ser aquellas moléculas más grandes que pueden ser anticuerpos e insulina. Eso sería para el tema de hoy día. Espero te haya gustado. Nos vemos la próxima aula.